Revelado, como un niño humilde transformó el chocolate en un imperio billonario increíble. El sol apenas empezaba a asomarse en el pequeño pueblo de México cuando el cálido aroma del chocolate casero inundó la humilde casa de adobe. Miguel, un niño de 10 años, se estiró en su cama mientras los deliciosos olores lo llevaron de regreso a las enseñanzas de su abuela, la maestra chocolatillera del lugar. Sin embargo, bajo esa atmósfera de dulzura, su corazón se enfrentaba a un dilema profundo. La inocencia de aquellos aromas no podía ocultar las palabras hirientes de sus compañeros en la escuela que lo menospreciaban por usar solo productos de la tierra. ¿Cómo va a ser el mejor?, se burlaban, y esas risas resonaban en sus oídos como un eco ensordecedor. La vida de Miguel no siempre había sido fácil, pero su madre, con su voz suave pero firme, le había inculcado que la honestidad y el trabajo duro eran sus mejores aliados. Pero ahora, con cada mirada despectiva, el peso del mundo parecía aplastarlo. Era un niño brillante, un creativo en la repostería, y ese potencial se tropezaba con la dura realidad de la incomprensión. Mientras sus manos moldeaban chocolate, su mente estaba atrapada entre el deseo de brillar y la sombra del desaliento. En el fondo de su pecho, una batalla interna se libraba. La competencia en el pueblo era feroz y los grandes nombres del chocolate deslumbraban con sus marcas comerciales, que ignoraban su conexión cultural. ¿Podría el esfuerzo de un niño contra poderosas corporaciones que no se preocupaban por sus raíces ser suficiente? Mientras se perdía en sus pensamientos, la idea de abrir su propia tienda asumió forma. El miedo y la emoción chocaban en su interior como la masa de chocolate en su batidora. Pero ¿cómo podría arriesgar lo poco que tenía sin garantías de éxito? La angustia crecía como un fuego que amenazaba con consumirlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el aliento entrecortado, Miguel decidió dar el paso y con el poco dinero ahorrado y la ayuda de su abuela, lanzó su pequeña tienda de chocolate. Sin embargo, la realidad lo golpeó con fuerza. Las grandes marcas llenaban el mercado, sus productos brillantes y rutilantes opacaban su esencia auténtica, y la clientela pasaba de largo sin reparar en su esfuerzo. La desesperación abrazaba al niño mientras cada día era un reto insuperable. ¿Era posible que su sueño se desvaneciera antes de que realmente comenzara? En medio de esta tormenta, un antiguo chef, una figura de renombre que visitó el pueblo y probó su chocolate, se convirtió en su mentor. El chocolate habla por sí mismo, le decía. Pero Miguel dudaba. Cada comentario que descalificaba su arduo trabajo lo hirió como dagas, y su mente se llenaba de preguntas que lo atormentaban. ¿Podría realmente hacerse un nombre en un mundo que parecía dispuesto a aplastarlo? A medida que la presión aumentaba, la angustia interna se convertía en un monstruo de múltiples cabezas, arruinando su confianza y amenazando con destruir todo lo que amaba. Mientras su corazón latía descontrolado, las sombras del pasado lo acechaban, recordándole constantemente que el éxito podría ser un espejismo, una ilusión que podría desvanecerse en un instante. La batalla por su esencia había comenzado, y Miguel no sabía si iba a salir victorioso o ser derrotado por aquellos que dudaron de él. La tienda de Miguel, un pequeño espacio en una esquina del pueblo, comenzó a convertirse en un reflejo de sus temores. Las vitrinas llenas de delicias de chocolate no parecían atraer a los clientes como él esperaba. La luz que alguna vez brilló con esperanza ahora titilaba, amenazada por la adversidad. Cada mañana, su abuela miraba a Miguel con ternura, pero su preocupación se notaba en cada línea de su rostro. Decidido a cambiar su suerte, tomó la decisión de invertir su tiempo en aprender más sobre mercadeo y ventas. Aquella noche, después de cerrar la tienda, encendió una lámpara y se sentó con libros que hablaban sobre técnicas comerciales. Sus párpados pesaban tras días de inactividad, pero había un fuego nuevo en su corazón. Sabía que no podía rendirse.
Estudió por horas, tomando apuntes, visualizando escenarios donde su chocolate alcanzaba a todos. Al día siguiente, armándose de valor, Miguel decidió dar un giro a su estrategia. Durante la escuela, notó que sus compañeros no solo apreciaban el chocolate, también estaban fascinados por las historias detrás de cada bombón que hacía. Sus manos temblaban de emoción al dar forma a nuevas creaciones, cada una envolviéndola en relatos de su cultura y tradiciones. Esa misma tarde, llevó algunos de sus nuevos productos a la escuela. Se acercó a un grupo de sus compañeros y comenzó a contarles la historia de su abuela, de sus raíces y de la magia que había en cada bocado. Las risas se convirtieron en atención, los murmullos se transformaron en preguntas. ¿Por qué no traes más?, le pidieron. ¿Puedes hacer algo con Chile? Esa interacción fue un punto de inflexión para Miguel. La respuesta de sus compañeros lo llenó de sentimientos contradictorios. La ansiedad de encontrarse con las miradas que alguna vez lo descalificaron se mezclaba con la emoción de ser finalmente escuchado. Todo aquel tiempo había estado esperando la validación externa, cuando en realidad, la aceptación comenzaba por conocer su historia y su pasión. Impulsado por este nuevo descubrimiento, Miguel se dedicó a perfeccionar su técnica mientras continuaba su exploración en el mundo del marketing. Sus intentos por captar la atención de los niños de su escuela lo llevaron a concebir un evento especial, Día de Chocolate, donde invitaría a sus compañeros a crear sus propias combinaciones. La sorpresa brilló en sus ojos al ver cómo su pequeño sueño comenzaba a tomar forma, atrayendo a niños de todas partes del pueblo. Los aromas diarios de la tienda se transformaron en el símbolo de una promesa renovada. Sin embargo, la sombra del miedo seguía acechando. ¿Realmente esta era la forma correcta de llevar su chocolate al mundo? La competencia aún era feroz, y los grandes nombres continuaban dominando el mercado. Un nuevo dilema apareció en su mente: ¿debería arriesgar todo y salir con un producto exclusivo, o jugar a lo seguro y mantener su enfoque en la tienda local? Mientras Miguel sostenía un chocolate en una mano y su cuaderno en la otra, la inseguridad y la determinación chocaban entre sí, como siempre lo habían hecho. Cada paso adelante abría nuevas preguntas. Esa noche se sentía más inquieto que nunca, sabiendo que el siguiente movimiento sería crucial. El momento había llegado para tomar decisiones que definirían su futuro. Mirando el reflejo de su propia ambición en el cristal, Miguel comprendió que la auténtica batalla no solo era contra las marcas que lo menospreciaban, era también contra sus propios miedos, dudas y, sobre todo, su capacidad para soñar en grande. Y en esa desnudez emocional, una idea estalló en su mente: tal vez, solo tal vez, el secreto para destacar no era adaptarse a lo que otros querían, sino ofrecer algo que nadie más podía dar. La respuesta estaba en su esencia, en su historia. Sin embargo, con esta idea brillante, también vendría el mayor desafío de su vida. La pregunta que quedaba en el aire era: ¿estaba preparado para enfrentarse a lo que significaría realmente convertirse en un chocolatero de renombre? La noche pasó, pero en su corazón una tormenta de decisiones comenzaba a intensificarse, una batalla interna por definir su verdadero camino. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo y forjar su propio destino? Miguel despertó con la claridad de un nuevo día, la idea de arriesgarse a ser diferente todavía palpitando en su mente. Sin embargo, el amanecer traía no solo la promesa de un nuevo comienzo, sino también un peso inquebrantable de decisiones. La tienda necesitaba un cambio radical, y él debía ser el arquitecto de ese cambio. La visión de Miguel se centró en su chocolate exclusivo. Sabía que su familia y sus raíces debían estar en el centro de su propuesta. Empezó a buscar más recetas tradicionales, aquellas que su abuela le había enseñado en la cocina. El romero, el cal y la canela podrían ser sus aliados. La historia de cada uno de sus ingredientes se convertiría en parte de la narrativa que vendería. Pero el desafío no terminaba ahí. Para que su plan funcionara, necesitaba un nombre y una imagen que resonaran con la gente. Pasó horas en la biblioteca del pueblo, buscando inspiración en libros, revistas y cualquier material que hablara sobre branding. A medida que avanzaba, comenzó a dibujar ideas para un logo que capturara la esencia de su marca, un chocolatier que honraba la herencia y la pasión. Sin embargo, las inseguridades aún lo acosaban.
Cada vez que pensaba en presentar su propuesta a su abuela, se preguntaba si sus expectativas estuvieran alineadas con sus sueños. En su mente, una voz le recordaba que ella había sacrificado mucho por él y que esperaba un futuro brillante tras su esfuerzo. ¿Qué diría al saber que Miguel se arriesgaría a emprender en un mercado tan competitivo? Fue entonces que decidió tener esa conversación. La tarde siguiente, se sentó frente a su abuela, su corazón latiendo fuerte. Con voz decidida, compartió sus ideas. Se sentía expuesto, como si cada palabra fuera una invitación a ser juzgado. Ella lo escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y amor. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron un bálsamo para la agitación que lo invadía. Miguel, lo que más importa es lo que llevas dentro. Si lo haces con pasión y honoras nuestras tradiciones, siempre habrá un lugar en el mundo para lo que crees, le dijo con una voz suave. Ese apoyo resonó en el corazón de Miguel como un eco alentador. Su decisión se reafirmó y supo que debía seguir adelante. Al día siguiente, Miguel comenzó a trabajar en un prototipo de su chocolatina con mezclas innovadoras. Mientras derretía el chocolate, sentía que cada movimiento era una mirada hacia su futuro. Se dedicó a experimentar, combinando sabores inusuales que creía que contarían historias emocionantes a sus clientes. Esa era la esencia que quería transmitir, cada bocado debía evocar nostalgia, calidez y una conexión cultural profunda. Con cada prueba, Miguel se sentía más confiado. La invitación a su evento Día de Chocolate cobró vida. Ya no solo sería un encuentro, sería un escaparate de su futuro, un indicio de lo que podría lograr. La emoción de compartir su pasado a través de su chocolate se transformó en energía pura. Mientras ajustaba la última mezcla de su nueva creación, comprendió que había trascendido de un niño inseguro a un joven innovador enfocado en su camino. Pero el día del evento se acercaba, y con él, la inquietante sensación de ser el centro de atención. En su mente, la incertidumbre se instaló. ¿Realmente a la gente le gustarían sus creaciones? ¿Las historias resonarían entre sus compañeros o serían simplemente recuerdos lejanos de una tradición que no importaba? La noche antes del evento, la tormenta de dudas se intensificó en su interior. Con cada pequeño detalle que revisaba, el temor a fracasar lo envolvía como un denso manto. Pero al mismo tiempo, había una chispa inextinguible que no lo dejaba ceder. ¿Y si a través de su chocolate descubría que su historia y su voz realmente podían marcar la diferencia? Miguel respiró hondo, se miró al espejo. Las decisiones lo llevarían a una intersección vital, mostrar a todos lo que significaba para él su chocolate, o mantenerse en la sombra. Mañana sería el día en que decidiera su destino, el instante en que su vida podría cambiar. Mientras el reloj avanzaba, una pregunta resurgía con innegable intensidad. ¿Había llegado el momento de demostrar al mundo, y a sí mismo, que un niño humilde podría convertir el chocolate en una historia de éxito? La respuesta lo llevaría a un nuevo horizonte. La mañana del evento llegó, y el aire estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y anticipación. Miguel se levantó temprano, repitiendo mentalmente su propósito. Cada paso hacia la cocina era un recordatorio de su dedicación. Sabía que no solo era chocolate lo que estaba creando, era su legado, un puente entre sus raíces y el futuro. Mientras preparaba los ingredientes, la imagen de su abuela le dio fuerza. Las recetas que ella le había enseñado eran más que simples instrucciones, eran historias de su familia, llenas de amor, sacrificio y tradición. Con la mente clara, Miguel comenzó a derretir el chocolate, sintiendo el calor transformador del cacao al convertirse en algo valioso. Esa transformación era un reflejo de su propio viaje. A medida que los aromas llenaban la cocina, Miguel se sumergía en su proceso creativo. La fusión de sabores, el intenso chocolate oscuro con un toque de romero y la calidez de la canela evocaba un sentimiento de nostalgia que no podía ignorar. Cada mezcla era una afirmación de quién era, un joven apasionado que honraba su herencia mientras buscaba abrir nuevas puertas. Sin embargo, la inseguridad hacía eco en su mente. Recordaba las críticas que había escuchado sobre emprender en un mundo tan competitivo y cómo el éxito parecía una montaña imposible de escalar. Esa duda se transformó en un impulso férreo, no podía dejar que el miedo a lo desconocido lo atrapara.
En cambio, decidió canalizar esa energía hacia su trabajo. Cada bocado que creaba era un desafío al escepticismo que lo rodeaba. Al llegar la hora de prepararse para el evento, Miguel se enfrentó a su reflejo una vez más. Esta vez, no era el mismo joven indeciso, había descubierto una chispa que ardía con fuerza. Se vistió cuidadosamente, eligiendo un atuendo que lo representara como el innovador que quería ser. Este era su momento, y debía vestir su éxito incluso antes de alcanzarlo. Cuando finalmente pisó el escenario, el corazón le latía con fuerza. Una multitud de rostros lo observaba, algunos expectantes, otros escépticos. Miguel respiró hondo y comenzó a hablar, compartiendo su historia, su conexión con la cultura del chocolate y la pasión que había infundido en cada pieza. Su voz, inicialmente temblorosa, se volvió más firme, estaba contando su historia y el fervor tras cada mezcla. Los primeros degustadores miraron a su alrededor, pero cuando llevaron el chocolate a la boca, un silencio tenso se apoderó del lugar. Podía sentir cada parpadeo, cada susurro de incertidumbre, hasta que finalmente, una mujer rompió el silencio con una exclamación. Su sonrisa iluminó la habitación. «Esto es increíble. Este sabor, ¿dónde lo han tenido?» El alivio se convirtió en una oleada de energía que recorrió a Miguel. Allí estaba su primera victoria. Con cada opinión positiva, las inseguridades que había claudicado comenzaron a desvanecerse. Se encontraba en un punto de inflexión, donde las historias de tradición se unían a la innovación que él mismo había cultivado. Sin embargo, en el fondo, una nueva preocupación se estaba gestando. ¿Sería suficiente una tarde de éxito para sostener las expectativas de un futuro? Mientras los elogios resonaban a su alrededor, una figura familiar emergió entre la multitud. Era Nacho, un viejo conocido que solía burlarse de él en la escuela. A medida que se acercaba, un escalofrío de tensión recorrió la mente de Miguel. La sonrisa de Nacho contrastaba con su mirada desafiante. El enfrentamiento estaba servido. ¿Qué diría Nacho ahora, después de que Miguel se había atrevido a soñar? Fue el momento crucial. Su historia recién estaba comenzando, pero la sombra del pasado podía acecharlo en cualquier momento. Miguel sintió el peso de la determinación apoderándose de su ser. Nunca había querido probarse ante nadie, pero este encuentro marcaría su próximo paso muy por encima de simple chocolate. La historia de Miguel estaba a punto de dar un giro inesperado. Estaba listo para enfrentarse a un pasado que parecía no dejarlo ir. Era evidente que cada éxito tenía su precio. La pregunta flotaba en el aire, ¿lo podría convertir en su mayor fortaleza? Miguel se sintió atrapado en una tormenta de emociones al ver a Nacho avanzar hacia él. La ansiedad que había logrado dispersar en el escenario ahora regresaba con renovada fuerza. En la mirada de su antiguo compañero, Miguel podía leer un cóctel de desprecio, sorpresa y una pizca de admiración. Esa combinación lo golpeó como una ola. En ese momento, no se trataba de defender su chocolate, se trataba de defenderse a sí mismo. Supo que no podía dejar que sus inseguridades lo atraparan otra vez en los tentáculos de la burla y el desprecio. Sin embargo, la voz interior que había cultivado durante su proceso creativo comenzaba a tambalearse. Cada palabra de Nacho podía convertirse en una herida punzante. ¿Acaso el pasado podía despojarlo del presente que tanto había trabajado para construir? Vaya, Miguel, no sabía que tenías esto en ti, y comenzó Nacho, su tono un tanto burlón, pero había un retazo de sincero asombro en su mirada. Tu chocolate es un cambio radical. Me alegra que al menos hayas encontrado algo en lo que eres bueno. Las palabras de Nacho resonaban como un eco de sus propios miedos. Sin embargo, Miguel decidió que no iba a ceder ante esta provocación. Gracias, Nacho. Pero esto no es solo un cambio para mí, es el resultado de años de trabajo y amor por lo que hago, respondió con firmeza, sintiendo cómo su voz recuperaba la potencia que había exhibido antes de pisar el escenario. Desafiar a su viejo compañero no solo era un acto de valentía, era una oportunidad para definir su yo actual. Se dio cuenta de que enfrentar a Nacho no era solo enfrentarse al pasado, sino también a la versión de sí mismo que solía dejarse arrastrar por el juicio de otros. Había crecido, ahora, sus decisiones estaban basadas en su propósito, no en las opiniones ajenas.
aprovechando el momento, se giró hacia el grupo que lo rodeaba. Cada bocado de este chocolate representa la historia de mi familia y todo lo que hemos vivido. No es simplemente un producto, es parte de mí y mis raíces. Su voz resonaba con autoridad ante la curiosidad palpable de la multitud. Nacho frunció el ceño, incapaz de mantener su postura arrogante. La audacia de Miguel parecía incomodarlo. Pero en el fondo, el escepticismo de Miguel comenzó a desvanecerse. Al principio, su ambición se había alimentado del miedo, pero tras compartir su voz, había empezado a transformarse en una fuente de fortaleza. Con cada encuentro con la crítica y el juicio de Nacho, también surgía una nueva oportunidad para que Miguel solidificara su identidad profesional. Recordó que sus inseguridades podían ser utilizadas como combustible, no como un lastre. Era tiempo de construir sobre sus éxitos, sin permitir que las voces del pasado dictaran su futuro. Con la adrenalina aún latente en su cuerpo, empezó a generar estrategias mentales. Se visualizó no solo como el creador de chocolate, sino como un líder visionario, uno que podía conectar su legado con el futuro de una manera que resonara con otros. La pasión que sentía por su trabajo ahora debía transmitirse en cada paso que diera en su carrera. A medida que la conversación con Nacho avanzaba, Miguel comprendió que su antiguo compañero no sería su único obstáculo. Cada éxito traerá consigo nuevos desafíos. Quizás la confrontación no se detendría ahí, el mundo real lo aguardaba, con sus exigencias y críticas. La sonrisa de Nacho se había enfriado, pero antes de retirarse del escenario, lanzó una última frase: «No te ilusiones, Miguel. Recuerda que el camino es largo y lleno de sorpresas». Miguel sintió que una nueva chispa ardía dentro de él. No era el final, sino un nuevo punto de partida. La incertidumbre lo acechaba, pero en su interior había encontrado una nueva claridad, un propósito renovado. Debía prepararse, porque, aunque había comenzado a construir su imperio de chocolate, el verdadero desafío se encontraba a la vuelta de la esquina. Mientras la multitud aplaudía y la conversación continuaba, Miguel se dio cuenta de que su viaje en el mundo del chocolate apenas comenzaba. Nuevos retos, nuevas pruebas de su resiliencia y un deseo ardiente de hacer que su legado perdurara lo acompañarían. La pregunta que resonaba ahora era: ¿estaría a la altura de lo que estaba por venir? Miguel abandonó el escenario con los aplausos aún resonando en sus oídos, pero su mente estaba en otro lugar. La conversación con Nacho había sido un disparador. En lugar de caer de nuevo en el abismo de la inseguridad, había encontrado la fuerza para afirmar su lugar en el mundo del chocolate. Sin embargo, una inquietud persistía: ¿sería suficiente esta vez? Cada paso que había dado parecía un campo minado, donde cada éxito prometía un nuevo reto, como una montaña rusa emocional. De regreso a su cocina, Miguel se sentó en la mesa de trabajo, rodeado de ingredientes cuidadosamente seleccionados. Era su espacio sagrado, donde transformaba simples elementos en algo extraordinario. Con cada tableta de chocolate que creaba, desafiaba no solo a los demás, sino también a su propio temor al fracaso. Se enfocó en desarrollar nuevas recetas, decidido a infundir en cada bocado la misma pasión y autenticidad que había revelado en el escenario. Tenía que pensar en grande. No bastaba con ser el creador de un chocolate que conmoviera el paladar, su meta era generar una conexión emocional con su audiencia. La imagen ideal de su marca estaba floreciendo en su mente, una fusión de tradición familiar y un enfoque moderno hacia la sostenibilidad. Mientras anotaba ideas, una chispa de innovación iluminó su ser. No solo quería vender chocolate, quería contar historias que resonaran en cada cliente. Su chocolate debía ser un viaje a través de la herencia cultural, un puente entre su vida y la de quienes lo probaran. Sin embargo, el eco de las palabras de Nacho aún retumbaba en su cabeza. El camino es largo y lleno de sorpresas. La frase no solo lo inquietaba, lo desafiaba. Necesitaba prepararse para el inminente escrutinio y para las decisiones difíciles que estaban por venir. Miguel se propuso asistir a un curso sobre marketing y branding. Era un área que nunca había considerado, pero la necesidad de crecer y adaptarse era imperativa. La visión de su chocolate debía ir más allá del sabor, necesitaba resonar en un mercado competitivo. Con el nuevo plan en mente, se registró para el curso.
La idea de aprender de expertos era aterradora, pero al mismo tiempo liberadora. Era un paso hacia lo desconocido, un acto de fe en su capacidad de crecimiento. Al entrar en el aula, miró a su alrededor, observando a otros aspirantes a emprendedores. Muchos compartían su mismo fuego interno, el ansia de superar las circunstancias y labrar su propio destino. Mientras los días pasaban, Miguel se sumergió en el aprendizaje, absorbiendo consejos sobre branding, redes sociales y atención al cliente. La atención a cada detalle se convirtió en su mantra. Todo lo que aprendía se transformaba en una herramienta en su arsenal. La pasión y la dedicación eran sus aliados más cercanos, y cada interacción en clase fortalecía su determinación. Sin embargo, una inquietante sensación de duda regresó en la noche que Miguel se preparaba para su primera presentación de marketing. La miraba en su calendario, un compromiso que lo expondría a críticos y expertos del sector. Un sentido de vulnerabilidad lo invadió. Se está exponiendo nuevamente, esta vez a una evaluación más intensa. ¿Realmente era capaz de competir a ese nivel? Podría ser brutalmente juzgado, podría fracasar. Al mismo tiempo, en su interior, la voz de su pasión resonaba más fuerte. Su chocolate no solo representaba su familia y recuerdos, también encarnaba su lucha y ambición. Era el momento de salir de su zona de confort. La noche antes de la presentación, se sentó en su cocina, reflexionando. Marta, su abuela, siempre decía que el verdadero valor se encuentra en la perseverancia. Esa frase se convirtió en su mantra personal en ese instante. Cuando finalmente se fue a la cama, la incertidumbre no desapareció, pero la decisión de avanzar con valentía sí. La mañana del gran día, una adrenalina eléctrica recorrió su cuerpo. Miguel sabía que el momento de la verdad había llegado, no solo para su chocolate, sino para el camino que había decidido seguir. La presentación marcaría un hito en su viaje, un desafío que podría catapultarlo hacia el siguiente nivel o dejarlo vulnerable una vez más. Mientras se miraba en el espejo, una pregunta se formó en sus pensamientos. ¿Estaría a la altura de la difícil tarea que enfrentaba? El destino de su chocolate y su vida profesional pendía de un hilo. La incertidumbre combinada con su renovada determinación lo empujaba hacia adelante, y al salir de casa, Miguel se sintió listo para enfrentar la batalla que lo aguardaba. El bullicio de la sala de conferencias era abrumador, y el eco de las voces de los asistentes resonaba en la mente de Miguel mientras se dirigía al podio. Cada paso que daba parecía más pesado, como si las expectativas del mundo lo anclaran al suelo. Sin embargo, al recordar las palabras de su abuela, sintió como una chispa de determinación comenzaba a brillar en su interior. Había entrenado para este momento. Se había preparado para compartir su historia y, lo que era más importante, el sabor de su chocolate. A medida que se acomodaba frente al micrófono, miró a su alrededor. Había críticos, expertos y potenciales inversores. A su lado, una pantalla mostraba imágenes de su proceso creativo, pero su mente permanecía anclada en lo que realmente importaba, la esencia de su producto. El chocolate es más que un dulce, comenzó con voz firme. Es un relato, una conexión entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Se permitió respirar y dejar que el nerviosismo se disipara con las palabras. Conforme avanzaba en su presentación, la pasión que había cosechado durante los meses de dedicación se hizo palpable. Compartió cómo cada tableta de chocolate no solo era una receta perfeccionada, sino un reflejo de su historia familiar, de los sacrificios y los anhelos compartidos. La audiencia guardaba silencio, atenta a su relato. Miguel podía sentir que estaban comprometidos, conectados a su lucha y triunfo. Sin embargo, la duda volvió a asfixiarlo brevemente cuando sus ojos se encontraron con el rostro de un crítico notorio que no podía ocultar su escepticismo. La incertidumbre amenazó con invadir su discurso, pero decidió empoderarse de esa mirada. Se recordó a sí mismo que había llegado hasta ahí gracias a su tenacidad. La presentación llegó a su clímax, y estaba listo para la degustación. Mientras ofrecía a los asistentes un pedazo de su chocolate, sentía que exponía su alma. El momento en que sus creaciones eran probadas sería crucial. Era en ese instante, cuando otros pudieran deleitarse con sus sabores, donde su arduo trabajo podría rendir frutos.
los rostros de sorpresa y placer lo llenaron de esperanza. Fue un paso hacia lo que deseaba alcanzar, que su chocolate no solo se saboreara, sino que se viviera. Al finalizar, recibió aplausos, pero lo que realmente lo reconfortó fueron las conversaciones que surgieron después. Algunas personas se acercaron para hablar de posibilidades futuras, de colaboraciones que podrían surgir a partir de su enfoque innovador. Sin embargo, el crítico que lo había mirado con desdén no se acercó. En cambio, lo observó desde la distancia, con una expresión que Miguel interpretó como una mezcla de admiración y desafío. Esa mirada lo hizo cuestionarse nuevamente su enfoque. ¿Realmente había cautivado a todos o había dejado algo importante por decir? Cuando llegó a casa, la adrenalina se disipó, pero las dudas regresaron más fuertes. Sentado en la mesa de su cocina, se dio cuenta de que la presentación había sido un gran paso, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. ¿Qué era lo que verdaderamente deseaba lograr? Su mente se llenó de preguntas sobre su futuro y la dirección que estaba tomando su negocio. Decidió buscar la retroalimentación del crítico. Comprender por qué había sido escéptico podría ayudarlo a afinar su visión. Fue un acto audaz, una decisión que podía revelarle tanto sus debilidades como su fortaleza. Esa búsqueda de confrontación también significaba un nuevo capítulo, uno donde sería capaz de crecer a partir de la crítica, aprender de lo que él aún no veía. Así, con un impulso renovado, tomó su computadora y comenzó a escribir un correo electrónico dirigido al crítico, consciente de que la vulnerabilidad era una parte esencial del viaje hacia el éxito. Al apretar enviar, sintió una mezcla de ansiedad y liberación. Sabía que se estaba exponiendo nuevamente, pero el deseo de mejorar lo empujaba hacia adelante. La pregunta que se formó en su mente fue clara: ¿podría realmente convertir los desafíos en oportunidades y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a su esencia? La respuesta se sentía inminente. La decisión de buscar esa conversación convertiría su viaje en algo aún más profundo. El camino se extendía ante él, lleno de sorpresas, y cada paso en su recorrido lo acercaría a descubrir no solo su potencial, sino el impacto que realmente podía tener en el mundo del chocolate. Miguel despertó aquella mañana con un torbellino de emociones, su mente aún repetía el momento en que pulsó enviar en el correo al crítico. Era como si un nuevo comienzo estuviera al alcance de su mano, pero con cada latido, la incertidumbre aumentaba. ¿Había tomado la decisión correcta al buscar la opinión de su adversario? Las dudas eran una sombra constante, y se preguntaba si la vulnerabilidad lo acercaría a sus metas o si, por el contrario, lo sumiría en más incertidumbres. Decidió que eso no podía paralizarlo. Sin más dilación, se dirigió a su taller, un lugar donde los aromas del chocolate caliente y los ingredientes frescos lo envolvían como un abrazo familiar. Cada rincón estaba impregnado de sueños, de esfuerzos dedicados a crear no solo un producto, sino una experiencia. La dulzura del chocolate no era solo un final, sino también el camino. Movido por una energía renovada, se dispuso a experimentar con nuevos sabores que honraran su cultura, uniendo la herencia que lo moldeó con la innovación que anhelaba compartir. Mientras trabajaba, sus manos se movían casi por instinto, pero su mente no podía detenerse. Buscaba formas de incorporar esa crítica que había motivado su búsqueda. Quizás su chocolate no solo necesitaba ser delicioso, era el momento de profundizar. En su esencia, todavía había una historia que contar, una conexión que fortalecer. A medida que las nueces caramelizadas y el cacao se entrelazaban en su mezcla, recordó las enseñanzas de su abuela, quien siempre decía que lo valioso lleva tiempo en brotar. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de trabajo arduo y ansiedad por la respuesta del crítico. Experimentaba con nuevos ingredientes y combinaciones, cada una llevándole un paso más lejos de su zona de confort. Y aunque las primeras pruebas no siempre resultaban como él esperaba, la frustración, lejos de desalentarlo, se transformó en un estímulo. Se dedicó a analizar y aprender de sus errores. Cada número que fallaba en su tabla de cata se convertía en información valiosa, una oportunidad de mejorar aún más. Cuando finalmente recibió respuesta del crítico, su corazón se disparó. Con un inicial leve escepticismo, abrazó el correo como si fuera un testimonio de su viaje. Lo que leyó en la pantalla le hizo reverberar de emoción y ansiedad.
El crítico había aceptado tener una reunión con él, una instancia que podía cambiar las reglas del juego. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría integrar la crítica constructiva en su propuesta sin perder su esencia? Decidió prepararse. Comenzar a trazar su historia y su concepto. Cada palabra sería una defensa de su trabajo, pero también una apertura a nuevas visiones. Tenía que demostrar que era más que un simple chocolate, era un mensaje de perseverancia y dedicación. La noche antes de la reunión era un torbellino de preparación. Miguel revisaba notas, hacía simulaciones de diálogo y se visualizaba no como un empresario en una simple reunión, sino como un narrador de su propia historia. En su interior, la mezcla de emoción y nerviosismo pululaba, recordándole que esta era una oportunidad no solo de recibir críticas, sino de cimentar su camino hacia un futuro exitoso y significativo. Cuando finalmente el día llegó, se miró en el espejo, ajustó su corbata y sintió que, a pesar de las inquietudes, había crecido. Ya no era el mismo de antes. Sabía que aunque el resultado era incierto, lo que importaba era el proceso de transformación. En su mente, una pregunta pululaba con más fuerza que nunca. ¿Podría la colaboración con alguien que inicialmente lo había desafiado convertirse en una sinergia que impulsara su chocolate a nuevas alturas? El momento crucial estaba a punto de comenzar, y su corazón palpitaba con la anticipación de un futuro desconocido, pleno de posibilidades. A medida que se dirigía a la reunión, dejó atrás las dudas y se llenó de determinación. La respuesta que había estado esperando estaba al borde de esa discusión, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La luz del día entraba a través de las grandes ventanas de la sala de reuniones, y Miguel se sintió momentáneamente sobrecogido por la magnitud del lugar. Todo a su alrededor hablaba de éxito, de grandes logros y de expectativas altísimas. Respiró hondo, dejando que su mente trazara las palabras que había ensayado tantas veces en su cabeza. La silla frente a la larga mesa le pareció un reto. ¿Sería capaz de afrontar lo que vendría? Al entrar el crítico, la atmósfera cambió. Un hombre de porte serio, con un aire autoritario que podía intimidar, se sentó frente a él. Miguel recordó los momentos de duda, las noches sin dormir preparando su presentación. Tenía que concentrarse y no dejarse desviar por el aura poderosa que invadía la sala. Comenzó a hablar de su chocolate, de su creación y de la fusión de sabores que había trabajado. A medida que se adentraba en su relato, comenzó a notar que, si bien el crítico se mostraba escéptico, había un brillo curioso en sus ojos. Esta reacción le infundió un poco de valor. Compartió la fusión de técnicas tradicionales y el uso de ingredientes locales, de cómo había intentado transformar cada bocado en una experiencia que conectara a las personas con sus raíces. De pronto, Mario, el crítico, lo interrumpió. Tienes talento, Miguel, pero tu enfoque es demasiado limitado. Necesitas atreverte más. Las palabras resonaron en la habitación como un eco, y Miguel sintió una mezcla de indignación y desafío. ¿Dónde estaba la línea entre originalidad y conformismo? Esa duda, que lo había atormentado, ahora se convertía en un punto de reflexión. No era solo una cuestión de probar nuevos sabores, se trataba de explorar límites, de cuestionar qué era lo que realmente quería comunicar con su producto. En ese instante, una idea comenzó a germinar en su mente, como un chocolate en ebullición que aguarda a ser moldeado. Todo ese tiempo había trabajado para complacer otro estándar, de repente. Se dio cuenta de que su viaje no necesitaba ser solo una defensa de su creatividad, podía ser un viaje hacia un nuevo concepto. Al salir de la reunión, la adrenalina aún corría por sus venas. El crítico había proporcionado más que comentarios, había encendido una chispa de autoevaluación que Miguel nunca había anticipado. Sin embargo, también había dejado en claro que el camino aún estaba repleto de obstáculos. Su deseo de innovar se había intensificado, pero también sus dudas se presentaban nuevamente. ¿Estaba listo para abandonarse tanto a las críticas? ¿Podría transformarse sin perder su esencia? Eso lo llevó a replantearse su propósito. En lugar de una mera iniciativa comercial, ¿podía su emprendimiento convertirse en un movimiento? Una forma de mostrar que la identidad cultural y la innovación no eran opuestos.
La idea parecía frenética, casi intimidante, pero también liberadora. La pasión que brotaba dentro de él se sentía visceral. Se dirigió de regreso a su taller con una visión renovada. Comenzó a bocetar meticulosamente un plan de acción, nuevas combinaciones, talleres de degustación, fusión de arte y repostería. En su mente, cada detalle cobraba vida, como el chocolate que se moldea para alcanzar su forma perfecta. Había un nuevo camino a seguir, uno que lo llevaría más allá de su zona de confort. Sin embargo, una preocupación persistía. Frente a las oportunidades que vislumbraba, la oscura sombra de la autoexigencia comenzaba a tomar forma. ¿Sería capaz de manejar el riesgo que implicaba este nuevo enfoque? ¿Cuántas veces su propia inseguridad lo había frenado antes? Mientras diagramaba más ideas, la incertidumbre se volvió abrumadora. Pero una voz interna le decía que enfrentarse a esos miedos era el primer paso hacia un verdadero crecimiento. Miguel entendía que el cambio no vendría solo de las críticas externas, sino de cómo eligiera responder a ellas. Ahora, más que nunca, se sentía alineado con la necesidad de ser auténtico. El próximo paso era claro, debía hacer una prueba de sus nuevos conceptos y presentarlos a un grupo selecto para tener retroalimentación antes de un lanzamiento formal. La idea lo llenó de emoción, aunque la presión de la expectativa también aumentaba. El momento de la verdad se acercaba, y Miguel no estaba seguro de si el resultado le daría la validación que tanto anhelaba o significaría un nuevo fracaso. Mientras lo pensaba, una idea latente surgía en su mente. ¿Y si, en lugar de apresurarse a probar nuevas combinaciones, explorara elementos de su infancia, aquellos sabores que lo definieron? ¿Podría la autenticidad de su historia conectarse con un público que valorara no solo la calidad del chocolate, sino la esencia que lo había creado? Las preguntas revoloteaban y Miguel se sintió impaciente. El ciclo de la incertidumbre y el desafío había comenzado. Pero el impulso era claro. No podía esperar a descubrir qué puertas se abrirían si se atreviera a contar su verdad. El futuro prometía ser electrizante y él estaba listo para explorarlo, aunque el camino estuviera lleno de interrogaciones. Este era solo el comienzo, el eco de más sorpresas por venir. Miguel se despertó con la luz del sol inundando su habitación. El día que había esperado con tanto anhelo finalmente había llegado, el lanzamiento de su nueva línea de chocolates. Había estado trabajando incansablemente en las recetas, perfeccionando cada bocado para que encapsulara no solo el sabor, sino la esencia de su historia y su cultura. Esta vez, no había lugar para la duda. Miguel había tomado la decisión de arriesgarse a ser auténtico y ese día, todos lo sabrían. La mañana transcurrió entre ceremonias de última hora, ajustes en los empaques y el olor del chocolate recién hecho. Pasó los últimos días en su taller, moldeando no solo su producto, sino también su mensaje. Se trataba de un compromiso con sus raíces, una invitación a sus clientes a un viaje cultural a través de cada bocado. Cuando llegó la hora, Miguel se paró frente a su tienda, ahora decorada con un nuevo logotipo que representaba su visión, un árbol de cacao cuyas raíces se conectaban con la historia familiar, y sus ramas se extendían hacia un futuro prometedor. La comunidad se reunió ansiosamente en el evento de lanzamiento. Recibió a los asistentes con una sonrisa y su característico entusiasmo, pero esta vez algo había cambiado. Miguel se sentía seguro, empoderado por la autenticidad de su propuesta. Hoy no solo celebramos chocolate, celebramos la tradición, la herencia y la conexión que nuestro producto establece con cada persona que lo prueba, comenzó a contar, sintiendo cómo sus palabras resonaban en el corazón de la multitud. Los primeros degustadores probaron sus nuevos chocolates, las caras se iluminaron y, una vez más, la sala se llenó de sorpresas. Cada pieza contenía un cuento, de su abuela, de los sabores de su infancia, de los ingredientes que habían sido parte de su vida. Nunca había sentido la conexión tan palpable. Las personas hablaban entre sí, compartiendo historias y risas, y empezaban a comprender que el chocolate era más que una delicia. Era un testamento tangible de su vida y su viaje. Mientras el evento avanzaba, algunas voces del pasado se acercaron. Entre ellas, Nacho, quien había sido un desafío constante en su vida. «No puedo creer que hayas llegado hasta aquí, Miguel», dijo, transmitiendo una mezcla de respeto y asombro. «Lo que has creado es absolutamente impresionante».
Miguel sonrió, sintiendo que la aceptación de su historia había superado las risas y críticas de años anteriores. Esa validación, en forma de reconocimiento sincero, extinguía las sombras de la inseguridad que a veces aún se aferraban a su mente. La jornada culminó con un espacio abierto para compartir pensamientos. No solo Miguel exponía su arte, sino que la comunidad entera se unió para celebrar ese personal relato colectivo. Las historias estaban entrelazadas, ya no solo en el chocolate, sino también en las vidas de todos los que lo habían acompañado en su travesía. Al final del evento, Miguel recibió una mención especial de un crítico que había seguido su viaje de cerca. Honrar la herencia mientras se innova no es sencillo, pero tú has encontrado la manera de hacer ambas. Has establecido un precedente en el mundo del chocolate local. Te felicito por tu pasión y creatividad. Esas palabras resonaron como un aplauso en su mente, consolidando no solo su trabajo, sino también su crecimiento personal. En ese preciso instante, Miguel entendió que había trascendido, de un niño inseguro que temía ser juzgado a un chocolatero que abrazaba su identidad con orgullo y valentía. La conexión que había construido con su comunidad era más fuerte que cualquier crítica. Él había demostrado que los sueños pueden hacerse realidad si se trabajan con autenticidad y dedicación. Al cerrar la tienda esa noche, sintió la satisfacción de haber logrado más que un simple evento exitoso. Había confluido su pasado con su presente, y las raíces de su historia estaban ahora entrelazadas en cada bocado que ofrecía. La vida de Miguel había cambiado para siempre, había conquistado sus temores, y su historia finalmente resonaba en el corazón de otros. Esta vez, su chocolate no solo era un producto, era el legado de un niño humilde convertido en un innovador. Con la mirada iluminada por la esperanza, Miguel estaba listo para lo que vendría. La transformación había sido completa, y estaba afirmando su lugar en el mundo del chocolate. Había encontrado no solo el reconocimiento externo, sino también la confianza interna que le permitiría continuar su viaje sin miedo. La historia de Miguel, la historia de su chocolate, apenas comenzaba. Y él estaba ansioso por descubrir hasta dónde lo llevaría su pasión. Ahora es su turno. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Únanse a nosotros en este increíble viaje de superación personal.